Queridos estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología Villaguay y Nogoyá, vamos a ver en unos minutos el tema de la tabla periódica. Recuerden que la tabla periódica es un resumen de información de todos los elementos que se conocen hasta la fecha, ¿sí? Y que nosotros damos esta parte como para poder conocer un poco la tabla periódica y que sea más fácil el manejo, ¿sí?, de la misma, ya que la cantidad de información que tienen es muy abundante y con algunos criterios puede hacer mucho más fácil la búsqueda de esa información. Primero y principal, el creador de la tabla periódica como la conocemos ahora fue un ruso, Dmitri Mendeleev, ¿sí? Y en la tabla periódica, acá tenemos un esquema de algo de la información que contenemos, pero inclusive hay mucho más, ¿sí? Tenemos el número atómico, por ejemplo, siempre a la izquierda, en la parte superior izquierda, que indica el número de protones que ese elemento o ese átomo tiene en su núcleo. La masa atómica, ¿se acuerdan? O sea, la masa atómica era la suma de protones más neutrones. Punto de ebullición, punto de fusión, la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen. La configuración electrónica, que me indica el número grande, la cantidad de niveles de energía que tiene. Acá tengo un solo nivel de energía. Yo les mencionaba que en el modelo atómico, que aparte de tener el modelo de energía, los átomos se movían en unas regiones que se llamaban orbitales. Bueno, esta letra acá, la S, significa que justamente en el nivel 1 hay un orbital S que va a tener una determinada forma, y dentro de ese orbital, el número acá, la potencia, me indica la cantidad de electrones que hay dentro de ese orbital que está dentro del nivel 1. A eso se le llama configuración electrónica. Tenemos el símbolo, el nombre y, insisto, puede haber mucho más información que en este apunte no está. Recuerden que los grupos que están acostados en forma horizontal se lo denomina períodos, y las columnas verticales se lo denomina grupos, ¿sí? Tenemos 18 grupos, o sea 18 columnas verticales, y 7 períodos, o sea 7 columnas horizontales. Acá tenemos un esquema: 1, 2, 3, 4, hasta 18 grupos, ¿sí? Y los 7 periodos marcados de esta manera. Las dos primeras columnas, los dos primeros grupos, se lo denomina metales. Desde el boro, silicio, arsénico, de esta manera, haciendo como una especie de escalerita, todo lo que está de ahí hacia arriba, hacia la derecha, se denominan no metales, y todo lo que está en el centro de la tabla periódica se denominan metales de transición. A la última columna, o grupo 18, se lo denomina gases nobles o inertes, ¿sí? Flúor, cloro, bromo y yodo son los halógenos. A la primera columna se la denomina metales alcalinos, y a la segunda metales alcalinos térreos. Y además la tabla periódica, fíjense que el orden de los elementos va creciendo, es en orden creciente del número atómico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. ¿Qué indicaba este número? La cantidad de protones en el núcleo. Recuerden, este 1 indica que el hidrógeno tiene un protón en su núcleo. El litio va a tener 3. El potasio 19. El carbono 6. El silicio 14 y así sucesivamente. Si prestamos atención a los números atómicos, en esta parte de acá, en el periodo 6, el número atómico salta del 57 al 72. ¿Por qué? Porque del 58 al 71 deberían ir acá, y son todos estos elementos que están acá, que se lo denomina lantánidos. Y en el periodo 7 tenemos del 89 al 104, o sea, del 90 al 103 deberían ir ahí adentro, en esta región, y se lo denominan actínidos. A todo lo que está en verde se lo llama metales de transición interna. Recuerden el tema de los símbolos, que a veces coincide con el nombre en castellano, pero muchas veces no. ¿Por qué? Porque muchos nombres derivan del latín, griego, ¿sí? Que eran lenguajes que se usaban en la antigüedad cuando la química se empezó a desarrollar. Por eso, por ejemplo, el sodio, el símbolo es Na y no SO, por ejemplo, como sería en castellano. ¿Por qué? Porque viene de natrum. Y siempre recuerden que el símbolo es una letra imprenta mayúscula. Si algún símbolo tiene dos letras, la segunda letra debe ir en minúscula. Por ejemplo, el cobalto
tenemos CO, la primera con mayúscula, la segunda con minúscula. Esto me indica que estoy hablando de un solo elemento. ¿Por qué? Porque si tuviera las dos letras con mayúscula, estaría hablando del carbono, perdón, y del oxígeno, ¿sí? Al tener la primera con mayúscula y la segunda con minúscula, yo me puedo dar cuenta de que estoy hablando de un solo elemento. Así que, y por ejemplo, el níquel y el nitrógeno. ¿Por qué el níquel tiene dos letras? Porque ya la N está ocupada con el nitrógeno. Entonces se utiliza dos letras para designar el símbolo de ese elemento. Acá tenemos otros ejemplos de la tabla periódica. Y ahí tienen como para ir a hacer una pequeña práctica de la tabla periódica.